Bien, siguiendo con la secuencia de exposición, en primera instancia vamos a explicar dos preguntas que se ha planteado de acuerdo al cuestionamiento de- de la temática del caso clínico de hematofisiología. La primera pregunta es ¿qué son los cuerpos de Hall, ¿no? ¿Y qué papel juega su presencia de una esplenomegalia en la anemia, ¿no? Primero, ¿qué son los cuerpos? En este caso, de acuerdo a la literatura, hace mención que los cuerpos de Holz, ¿no? Son restos nucleares, ¿no? Intra, intraeritrocitarios, ¿no? Quiere decir que están dentro de un eritrocito, ¿no? Dentro de un eritrocito, como por ejemplo acá, ¿no? O sea, son la parte interna, ¿no? ¿Y qué se observa en el frotis, ¿no? O sea, el frotis viene a ser, es un tipo de examen, ¿no? Que da la información del número y formas de las células sanguíneas, ¿no? Para eso se tiene que sacar un poco de sangre, ¿no? Y pues se saca la muestra, ¿no? Se le hace ahí, ¿no? Para ver cómo va y llevarlo a al microscopio para hacerle un cierto análisis, ¿no? Bien, entonces decíamos que son restos nucleares intraeritrocitarios, o sea, quiere decir que dentro de la célula, que se observan en el frotis, ¿no? De la sangre, específicamente periférica, con tinción de Wien, ¿no? La tinción de Wien es un tipo de tinción que usan la parte, que se usa en la parte histológica para facilitar la diferencia de los tipos de células de la sangre, ¿no? O sea, para ver una célula, por ejemplo, un eritrocito, un glóbulo blanco, ¿no? Ahora, ¿y cuándo van a aparecer, no? Estos cuerpos. Estos cuerpos pues aparecen en un examen cuando existe una esplenia, ¿no? Funcional. Una esplenia funcional, esto quiere decir pues que el vaso está ahí en el paciente, ¿no? Que no ha sido extirpado, ¿no? Que se encuentra el paciente con el vaso, ¿no? Con su órgano del vaso, pero este no funciona como debería de ser, ¿no? Recordemos pues que el vaso, un vaso normal, con función fisiológica, pues va a tener muchas funciones importantes que ya se va a mencionar, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Eh, las tinciones, ¿no? Y los eritrocitos, ¿no? Entonces, en la parte intraeritrocitaria vemos a los cuerpos de Hall, ¿no? Bien, ahora con la siguiente interrogante, la presencia o no, ¿no? La presencia o no de esplenomegalia en la anemia, ¿no? En la imagen vemos dos imágenes, un vaso sano, un vaso agrandado. El vaso agrandado se llama esplenomegalia, ¿no? Este vaso sano pues cumple funciones muy importantes. Es decir, que un vaso normal tiene distintas funciones, tales como, por ejemplo, sintetizar o formar anticuerpos, reciclar hierro, que sirve para la formación de glóbulos rojos, filtrar patógenos o células dañadas o glóbulos dañados, ¿no? O agentes extraños, es decir, eliminarlos, ¿no? También producir linfocitos, ¿no? Que ayudan al sistema inmunitario, crear, eliminar glóbulos rojos y también almacenarlas, ¿no? También tiene esa función. Y por último, pues limpiar plaquetas, ¿no? Filtrar y destruir células sanguíneas envejecidas
o que tenga una estructura dañada, ¿no? Y cualquier cambio patológico, pues al vaso, un cambio que sea patológico o fisiopatológico en el órgano del vaso, pues va a comprometer con estas funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un cambio fisiopatológico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, pues este órgano se va a agrandar, ¿no? Se va a agrandar y va a destruir más células, ¿no? Más glóbulos rojos de lo normal, ¿no? Y es por eso que al paciente le lleva a tener pues anemia, ¿no? Y esto involucra más si el paciente no tiene una alimentación balanceada, ¿no? Balanceada. Ahora, la esplenomegalia, como dijimos al inicio, es un agrandamiento o aumento del vaso y que no genera ningún síntoma, es decir, ninguna molestia, a excepción, ¿no? Puede ser que se mantenga hinchado en la parte abdominal, ¿no? Entonces, es decir, que muchas personas ni siquiera pueden sentir algún síntoma, ¿no? Y para ello, pues para nosotros saber si está teniendo problemas, debe hacerse una ecografía o un escáner, que son las pruebas que permiten verificar cómo está el vaso, ¿no? Y ver si presenta, según la literatura, dice que si el vaso presenta más de 11 centímetros o más de 20 gramos de peso y supera pues estos márgenes, ya hablamos de una esplenomegalia, ¿no? Y entonces este agrandamiento va a producir problemas en su misma célula, ¿no? O sea, en sus células. Recordemos que pues todo órgano para mantener la homeostasis pues va a cumplir funciones como por ejemplo atrofiarse, hipertrofiarse, ¿no? Es decir, agrandarse, reducirse, pero cuando hay bastante este tipo de funciones, pues tiende a haber daño celular, ¿no? Entonces, si supera este tamaño, hablamos de una esplenomegalia, ¿no? Y este va a cumplir, por ende va a haber, eh, este, va a afectar su función, ¿no? Y esto es producido por diferentes factores, ¿no? O sea, no solamente un cierto factor va a hacer que el vaso sea grande, ¿no? Sino va a haber diferentes factores, como por ejemplo, si el paciente sufre mayormente de cirrosis hepática, ¿no? Pero aquí en el caso no es esto, sino yo quiero incitar que es un factor que es cirrosis hepática para que se tenga conocimiento, pero aquí no es el caso, ¿no? Aquí en el caso, pues el paciente presenta de lo que es una hemoglobina baja, ¿no? Entonces, presenta una enfermedad que es hematológica, como lo es la anemia, ¿no? Que nuestro pacientito presenta, ¿no? Entonces, una hemoglobina baja, ¿no? Una hemoglobina baja, y esto se da pues porque va a haber una destrucción y eliminación de glóbulos rojos, ¿no? Más de lo normal, ¿no? Entonces, por la misma infección que se ha ocasionado en el vaso, ¿no? Y el agrandamiento, ¿no? Porque obviamente va a ocasionar una infección, ¿no? Y esto pues va a destruir más rápido a los glóbulos rojos de lo normal, ¿no? Va a destruir y eliminar, ¿no? Incluso pues va a afectar, ¿no? A las plaquetas, también va a afectar a los glóbulos blancos, al sistema inmunitario, ¿no? Porque o sea, el vaso cumple funciones importantes, como se mencionó eh, a- en esta explicación, ¿no? Entonces, eh, al haber este agrandamiento del vaso, pues los glóbulos rojos ya no van a ser los mismos, ¿no? Y esto pues van a ser, se va a producir una hemoglobina baja de lo normal, ¿no? Induciendo a una anemia, ¿no? Y esto compromete pues aún más si tu paciente
sufre de problemas intestinales, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el paciente sufre o tenga un tipo de lesión en el intestino, no se va a dar la absorción necesaria de nutrientes. Y también, por ejemplo, en todo caso, si el paciente no tiene una buena alimentación, aún compromete más todavía, ¿no? Porque va a haber disminución. Incluso dice el caso clínico que el paciente no ingesta, es decir, que no se alimenta, ¿no? Presenta cuadros de dolor, ¿no? Entonces, el vaso al estar de repente eh, teniendo este problema, pues el paciente no va a tener ansiedad de comer, ¿no? Porque también tiene el hígado grande, es decir, hepatomegalia, ¿no? O sea, hígado grande, ¿no? Bien, una vez dicho eso, vamos a seguir con la otra pregunta. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia del test de COPS en un paciente con anemia? ¿No? Este, esta prueba, ¿no? Prueba sanguínea, que es el test de COPS, es muy importante, ¿no? Su importancia de esta prueba, primero, es que debe ser positiva, ¿no? Y sirve para verificar mayormente anticuerpos que puedan fijarse a los eritrocitos y causar su destrucción, ¿no? O sea, antes de madurarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender aquí, no? Nos quiere dar a entender de que, por ejemplo, hay un sistema, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunitario y supongamos pues que nuestro paciente tenga problemas autoinmunes, ¿no? Autoinmunes, que el mismo sistema inmunitario pues se va, ataca al mismo organismo, ¿no? Al mismo organismo, o sea, a las mismas estructuras, y en este caso sería a los glóbulos rojos, ¿no? O sea, viene, lo destruye, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Para eso sirve el test de COPS, ¿no? Para ver si presenta eso o si ya está acá adherido, ¿no? El anticuerpo, ¿no? Para ver si está pasando eso, ¿no? Entonces, dijimos que su importancia de esta prueba, primero es que debería salir positivo. Entonces, si sale positivo, quiere decir que el sistema inmunitario está teniendo problemas, ¿no? Y ataca a las mismas células y lo destruye, ¿no? Pero si sale negativo, quiere decir que no hay nada, ¿no? Entonces, supongamos que saliera positivo, ¿no? Sirve para pues, verificar anticuerpos, ¿no? Que puedan fijarse a los eritrocitos y causar su destrucción, o sea, prematura antes de ser madurados, ¿no? O sea, ni bien aparecen, pasan unos días, ¿no? Para su maduración y pues estos anticuerpos ya lo destruyen, ¿no? También sirve para ver si el mismo sistema autoinmune que destruye las mismas células, específicamente el glóbulo rojo, y ver si por esa razón está produciendo una anemia en el paciente, ¿no? Bien, acá dice en el cuadro, primero, ¿cómo sacar nosotros esta prueba de COPS? Muestra de sangre tomada de un paciente con anemia hemolítica, ¿no? O sea, para eso más tenemos que saber que primero entender que el paciente tenga anemia, ¿no? Que tenga anemia. Entonces, con anemia hemolítica, ¿no? Se indica los anticuerpos ligados a la superficie de los glóbulos rojos, ¿no? Se saca, ¿no? De un paciente anémico y se ve, se hace el estudio, ¿no? Ahora, punto número 2. Dice, los glóbulos rojos lavados se incuban con anticuerpos antihumanos y este pues va a dar un reactivo de COPS, ¿no? Si va a ser positivo o negativo. El otro, el resultado positivo, como te dije, si tiene que salir positivo cuando los glóbulos rojos se aglutinan, ¿no? O sea, los glóbulos rojos, si se aglutina el glóbulo rojo, ¿no? El anticuerpo antihumano vinculan las células, ¿no? Uniéndose a los anticuerpos en los glóbulos rojos. Entonces, si el glóbulo rojo se aglutinó, quiere decir que el resultado es positivo, ¿no? Entonces,
Bueno, aquí vemos un antígeno en la superficie del glóbulo rojo, ¿no? También vemos un anticuerpo específico del glóbulo rojo, ¿no? Del glóbulo rojo y un anticuerpo antihumano reactivo de COX, ¿no? O sea, a la interacción de estos dos se va a generar una respuesta, ¿no? Bien, entonces, una vez explicado eso, esas vendría a ser las dos preguntas que se han planteado en este cuestionario. Y bueno, nada, cualquier duda, pregunta, pues simplemente me lo dicen cuando yo estoy desocupado para poder explicarle.